¿Cómo puedes salir de las limitaciones de los programas que descargaste de otras personas que te quitan poder? La respuesta es que hay 4 formas fundamentales para cambiar la programación subconsciente. 3 de esas formas las puedes controlar. No tenemos control sobre una de ellas. Por ejemplo, una experiencia importante en tu vida. Vas al doctor y te dice, tienes cáncer terminal, vas a morir. Es un choque al sistema. Bueno, hay 2 formas de reaccionar. Puedes decir, sí, doctor, me prepararé porque voy a morir. Y esa es la parte genial. Podrás decir, Dios mío, mi vida ha sido tan dura y he tenido tanto estrés. Si solo me queda poco tiempo, dejaré atrás todas las tensiones. ¿Y qué haces? Comienzas a disfrutar tu vida. Dejas atrás las tensiones que estaban causando el desempoderamiento que estabas experimentando. Y adivina qué, duras más tiempo del que se suponía que debías vivir, porque cuando cambiaste tu conciencia te empoderaste con una nueva comprensión de la vida, una con armonía, con amor, con placer y disfrute. Tenemos una entidad en la mente consciente, ese eres tú, pero la mente subconsciente es un mecanismo de reproducción de grabación, algo como un reproductor de CD. Digamos que estás reproduciendo un disco y no te gusta el programa. ¿Qué haces? Vas al reproductor y le dices, ya no quiero eso, pon un programa diferente, quita el anterior. ¿Qué tanto debes hablarle al reproductor para que él cambie el programa? Podrías hablarle hasta desmayarte. ¿Y por qué? No hay nadie que te escuche, solo reproducirá el programa. Eso es lo único que sabe hacer. Por eso se vuelve tan desalentador cuando hacemos un gran esfuerzo para intentar cambiar nuestros programas subconscientes, hablando con nosotros mismos. Y no funciona, porque no hay nadie en el subconsciente. Nadie te está escuchando. Hay 3 formas fundamentales para que controles el subconsciente. Número 1, la hipnosis. Si recuerdas que los primeros 7 años del desarrollo de su programación, cuando se descargaron esos programas negativos, estabas en un estado mental llamado Z, y el Z es hipnosis. Todo lo que escuchaste de tus padres, familia, entorno, fue descargado de todo lo que ellos hayan dicho, fue grabado. Para cambiar un programa, puedes usar hipnosis. ¿Significa que debes ver a un hipnoterapeuta? No, no tienes que hacerlo. Lo que tienes que hacer es identificar los programas que son limitantes para ti y que te quitan poder. Bien, tengo estos programas desde antes de los 7 años y muchos desde el útero, desde que tenía 0, 1 año, 2 años. No tengo conciencia de qué diablos son esos programas. Primero te ayudaré con esto. Tu vida es una versión impresa de tus programas subconscientes. Lo que sea que entre en tu vida, entra porque tienes un programa que lo reconoce. Lo que deseas o anhelas, eso por lo que te esfuerzas tanto, eso por lo que tienes que luchar, por lo que sudas, por lo que te esfuerzas para lograr, lo que haces a pesar del programa, pues este no apoya ese destino. Entonces, ¿qué se puede hacer? Existen programas de autoayuda, programas de autohipnosis. ¿Qué son? Te pones los auriculares cuando te acuestas. A medida que el alfa va vibrando más lentamente, entras en zeta y en ese momento, la conciencia está desconectada. Te acabas de dormir, pero adivina qué. El cerebro está operando en zeta, y ese era el estado original en el que descargaste los programas. Entonces, si te pones auriculares y estás escuchando un programa de empoderamiento después de que duermes, no eres tú quien escucha el programa, tu subconsciente escucha el programa. Y al repetir todas las noches esos programas durante varios días, adivina qué, un día despertarás y tu mente subconsciente habrá descargado esos programas a través del proceso de la habituación. Es una de las formas en que aprendes. Segunda forma. ¿Cómo aprendiste después de los 7 años? Porque antes de los 7 años estabas en zeta y estabas descargando a través de la hipnosis, pero después de los 7 años estás en conciencia.
¿Cómo aprender programas después de los 7 años? La respuesta es la habituación, la repetición. Repites algo y lo practicas. ¿Quieres tocar un instrumento? Está en tus manos. Solo vas a poder lograrlo cuando hagas ¿qué? Practicar, practicar y practicar. ¿Qué es eso? Habituación. Aprendes por repetición hasta que llegas a un punto que no tienes que practicar más. Puedes tomar simplemente el instrumento y tocarlo. Manejar un auto es igual. Al principio prestabas atención a todos los detalles, los espejos, los cambios, lo que está pasando en el mundo fuera del auto. Tuviste que prestar atención a todo eso. Pero adivina qué, practicar, practicar y practicar. Ahora puedes conducir un auto sin prestar atención. Puedes tomar la llave del auto, comenzar a manejar y pensar a dónde vas a ir, lo que vas a hacer, sin prestarle atención a la vía. ¿Por qué? Porque el subconsciente ya descargó cómo conducir un automóvil. Ahora es un hábito. Entonces, ¿quieres cambiar un programa? Comienza un nuevo hábito. Finge hasta que lo tengas. Por ejemplo, no eres una persona feliz y te pregunto, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres ser feliz? Adivina qué. Durante todo el día, a pesar de cualquier mala experiencia, te dices, soy feliz, soy feliz. No se ajusta al mundo que estás experimentando, pero esta es la parte importante, repetirlo y repetirlo. ¿Por qué? Así es como aprende la mente subconsciente después de los 7 años, con la repetición. Crea un nuevo comportamiento, repítelo y repítelo y se convertirá automáticamente en un programa subconsciente. Y el último método para cambiar el programa es algo completamente nuevo. Hay un viejo dicho, la necesidad es la madre de la invención. ¿Cómo nos enfrentamos a la sexta extinción masiva de la vida debido al comportamiento humano? Adivina qué, es una necesidad cambiar nuestro comportamiento. De esa necesidad ha surgido la nueva modalidad de reescribir programas. A esto se le llama psicología energética. Estas son varias modalidades que muchas incluyen lo que se llama superaprendizaje. ¿Alguna vez has visto que alguien lee un libro pasando el dedo sobre cada página? A medida que mueve el dedo, va leyendo las palabras. Puede estar en una librería y pasar las páginas. Lo hacen y leen el libro completo en 5 minutos. Ese es un ejemplo de superaprendizaje. Cuando identifiques qué programa quieres cambiar, creas una solución en tiempo presente para ese problema que tienes. Si no estás sano, dices, estoy sano, y haces que ese sea un programa. ¿Cuál es la función de la mente? Crear coherencia entre el programa y la realidad. Y si realmente quieres saber más sobre esto, visita mi página web, que es muy sencilla, brucelipton.com. Hay entre 25 y 30 modalidades de psicología energética para que puedas revisar y encontrar una que se adapte a ti. Pruébala. Porque esta es la oportunidad para recuperar el poder sobre tu vida, porque tu conciencia la está controlando. Y si puedes programar tu subconsciente con tus deseos, habrá una consecuencia inmediata y maravillosa. En conclusión, ahora que comprendemos cómo reprogramar la mente subconsciente, tenemos la oportunidad de crear la vida que deseamos.